¿La inteligencia artificial está destinada a ser nuestra mejor herramienta o nuestro mayor reemplazo? Creo que va a cambiarlo todo, pero tú cuando te haces una cuenta de ChatGPT, cuando tú hablas, el propio GPT sabe que eres tú. De hecho, han salido noticias de que si llega a haber complicaciones legales en tu caso, el propio ChatGPT puede dar información tuya a las autoridades para que vean si has hablado incluso de tus crímenes. ¿Tú qué opinas de dejar la formación para meterte a saco con un proyecto? Parece que hay una excusa para dejar los estudios. Un uso óptimo de Firelink. ¿En qué casos nos podría venir muy bien como herramienta? Nosotros no tenemos por detrás ChatGPT, nosotros tenemos todas, es decir, todos los proveedores. Y no solo de texto, imagen, vídeo, a lo mejor cosas que no sabías hacer. Eres joven y seguramente te haya puesto algunas barreras. ¿Qué barreras te has encontrado? La primera barrera que te genera es que ¿Cómo gestionaste un poco estos inicios de una empresa? estoy cerrando el año más de 3.000 horas que hago para la empresa. Tienes que estar preparado para todo. ¿Cuál sería a lo mejor ese consejo que le darías a estas personas para que estuviesen más preparadas para utilizar esta IA? No saben darle el suficiente contexto. ¿Tú crees que la IA va a reemplazar muchos trabajos? Hey, bienvenidos a todos al episodio número 104. Hoy traemos un tema que hemos tratado en muchos podcasts de distintas maneras. Hacíamos siempre una pregunta de qué pensaban de la IA, cómo aplicaban la IA o cómo les gustaría aplicarla, pero hoy de verdad traemos a una persona que es experta en este tema. ¿Y a quién traemos, Villa? Chicos, chicas, hoy tenemos el tremendísimo placer de traer a Ergin Kamberov. Tengo que leer un poco su currículum porque la verdad es un gusto leerlo y es súper interesante. CEO y cofundador de Embermind, empresa gallega de IA reconocida por ganar múltiples premios, además de socios y colaboradores de Singularity University Spain. Impulsor de Firelink, plataformas que buscan democratizar y personalizar el acceso a la inteligencia artificial para empresas y usuarios particulares. Ergin, es un placer tenerte aquí. Si quieres comentar algo más. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que estéis contentos de las oficinas, de conocer esto y ojalá os pueda ser de ayuda para todo. Y también todo el valor que le pueda aportar a la gente que escuche esto, pues encantadísimo. Vamos a empezar con algo que siempre a la gente le da esa duda. ¿La inteligencia artificial está destinada a ser nuestra mejor herramienta o nuestro mayor reemplazo? Vale, es que este es un tema largo al final, entonces lo que voy a hacer es intentar ser lo más pragmático posible. Como todo, las opiniones pues tienen un bando y otro. Hay gente que es súper conservadora, de hecho hay un montón de científicos e investigadores que son conscientes del hype. Y luego tenemos la parte que es quizás más corporativa, que tiene mucho mérito porque es precisamente la que intenta conseguir más fondos, avanzar la tecnología y demás. Y entonces cada opinión pues al final tiene un interés. Nosotros siempre apostamos por la realidad, o sea, por que las cosas se digan como son. Bajo mi punto de vista, pues la IA es una tecnología que lleva existiendo mucho tiempo. Nosotros hemos estudiado algoritmos desde el perceptrón multicapa del 1958 hasta algoritmos de aprendizaje por refuerzo que llevan ya al 1960 y así. Y a día de hoy lo que ha pasado, la gran diferencia es que la IA es como un molde, necesita datos y necesita computación. Gracias a Internet los datos son mucho más fáciles y gracias a todo lo que ha pasado con NVIDIA, todos los avances de las gráficas, que la IA, pues por supuesto, las gráficas es su mayor motor para funcionar, ha hecho un boom. Entonces parece que la IA es muy nueva, pero es antigua, ¿no? Y de hecho la IA que se ve, que es de la que más se habla, la generativa, es una pequeña rama, pequeña entre comillas, de todo lo que hay, y la gran diferencia es que le da al alcance de cualquier persona usarla. Entonces, bajo mi punto de vista, es un gran transformador para nosotros, es decir, creo que va a cambiarlo todo, real, pero también es cierto que yo no considero que la sociedad vaya a pegar un cambio de aquí a 5 años de que de repente no exista el trabajo. Creo que va a ser una transformación y creo que va a ser algo que, sobre todo en Europa, que vamos más pendientes de la ley y la regulación, que va a ir más paso a paso. Genial. Queríamos empezar un poco por la empresa. ¿Qué es Embermind y qué problemas busca solucionar? Vale, pues Embermind es una empresa que trata de ser, y es a día de hoy, un ecosistema 360 alrededor de la inteligencia artificial. O sea, básicamente hemos empezado por el producto, que es Firelink, que es lo que más estamos haciendo ahora. Y este producto nos ha permitido demostrar destreza técnica, aprender un montón, no solamente a nivel de IA, sino de otros componentes informáticos que no conocíamos, cómo gestionar un equipo de ese estilo, pero también estamos abriendo líneas de formación, líneas de investigación, líneas incluso de comunicación, con lo cual lo que queremos es amparar a la gente y ayudarles a adoptar la IA de una manera más real. Y habíamos hablado también de un concepto de Firelink que es Fire Business. ¿Cómo lo tenéis pensado aplicar? Claro, al final esto ha sido un viaje muy largo desde que aparece la idea hasta que tenemos esto.
Y al principio no lo teníamos tan enfocado a empresas, queríamos hacer un poco un mix, ¿no?, de gente particular y empresa. Entonces al final Firelink se quedó un poco más para la gente particular, pero vimos que las empresas tenían incluso una necesidad mayor, porque ya no solamente que tengan más infraestructura, que tengan más peligro con sus datos, que tengan que tener customizaciones más específicas, ¿no?, de cómo gobiernan los motores del IA, cómo lo distribuyen con su equipo. Entonces vimos ahí un mercado increíble para poder ayudar a la empresa. De hecho, nosotros, más que trabajar tanto la IA clásica de entrenar modelos y hacerlos, que también sabemos, nuestro foco principal es en todas las tecnologías que envuelven el cómo alguien usa ese modelo, cómo facilitar ese uso. Hay algo que me surge y es que con todo esto hablas de las empresas, del uso de IA en las empresas, ¿tú crees realmente que las empresas que están usando, vayamos a ChatGPT, por ejemplo, que es algo que más todo el mundo entiende, que la gente que realmente está metiendo documentos, está metiendo información de empresa en la IA, es consciente del peligro que está suponiendo eso? Yo creo que no, y además es porque no eres consciente porque al final ves que si no lo haces te quedas atrás. Tanto para redactar algo como si te pasan un documento legal que no entiendes, que a mí me ha pasado, porque al final yo soy ingeniero en robótica, entonces toda la cosa de empresa se me quedaba un poco atrás y quieres hacerlo, porque si no, no vas tan rápido, ves que la gente lo hace mejor que tú y al final como que pasas de ello, ¿no? Igualmente, dentro de esto va a depender mucho del proveedor que se use. OpenAI tiene sus políticas, Google tiene sus políticas y luego también es cierto que Europa está metiendo bastante más caña con el tema de apoyar los intereses de la gente de su privacidad. Y siguiendo por Embermind, ¿qué es lo que le hace única comparando con otras startups? Bueno, uno es un poco lo que comentaba de que nosotros como startup no intentamos reinventar la rueda de lo que ya hay. Es decir, ya hay mucho dinero, muchos investigadores, talento que está haciendo los modelos, que está haciendo toda la parte que la gente más conoce a día de hoy. Nosotros hemos querido encontrar nuestro propio nicho sabiendo hacer un delivery de esa tecnología. Entonces, al final, creo que lo que nos diferencia es, uno, nuestra estrategia hacia el mercado, que creemos que es un nicho que, sobre todo para las compañías, es muy difícil de encontrar, que es la IA parece fácil porque la puedes utilizar en cualquier momento, pero tiene un montón de cosas que no se conocen y lo que queremos es agilizar toda esa parte. Un caso es que al final una empresa funciona por procesos. Cada persona hace sus tareas y muchas veces ni ellos mismos saben qué tarea están haciendo o cómo describirla. Y nuestra tarea es cómo podemos entender su funcionamiento y luego poder, en base a la información que tenemos de esa persona, por supuesto anonimizada, información de cómo opera en la propia web que tenemos, al final es Firelink, pues cómo darle esa tecnología de la manera en la que lo necesita. Y luego, por supuesto, creo que nuestra cultura también es bastante diferencial porque al final nosotros no nacemos del negocio, es decir, no nacemos porque ahora la IA explota y queremos estar en él, sino que es una pasión que además yo personalmente traigo desde hace casi ya más de 10 años y la verdad es que cuando un negocio surge de la pasión creo que las decisiones que se toman van mucho más encaminadas a largo plazo y creo que es lo que más nos diferencia a día de hoy. Genial. Ricky, me ha encantado lo de la pasión, porque ahora queríamos ir de la empresa a la persona, queríamos ir contigo y queríamos preguntarte ¿qué es lo que te ha motivado a lo largo del año, de los años, para llegar hasta donde has llegado? Vale, a ver, yo era un niño bastante solitario, es decir, tampoco era el típico que no tenía amigos o que lo odiaban, no, o sea, era un término medio, pero la verdad disfrutaba más estar en soledad. Y eso me llevó a amplificar una sensación que creo que tenemos todos, que es la de exploración. O sea, cuando eres niño es como que te preguntas cosas como ¿habrá una isla sin descubrir en el planeta? ¿Habrá algo que no sepamos? Etcétera, ¿no? Y llegó un punto que a lo mejor, no sé, tenía 9 años, 10 años, me leía un montón de libros de por qué de las cosas, cómo funcionaba todo, pero es como que decía, claro, es que en verdad ya tenemos mucho descubierto del mundo, al universo no podemos ir porque está muy lejos, si queremos descubrir planetas, si queremos ver lo que hay detrás de un agujero negro, y no quería que esa sensación de experimentación y de decir cosas nuevas, descubrir, que creo que es un sentimiento natural de casi todo el mundo, se fuese. Entonces, mi conclusión fue que la física y las matemáticas te permitían simular, descubrir, entender todo lo que no podemos llegar a ver del universo, no puedo desplazarme ahora mismo al menos a Marte y verlo, pero las matemáticas sí que te enseñan muchas cosas de cómo funciona todo e incluso me encanta a veces como un propio físico es capaz de encontrar cosas como agujeros de gusano, agujeros negros, antes de que un propio telescopio o diferentes sensores lo puedan encontrar,
y ahí me enamoré de la física. De hecho, yo quise ser físico, pero luego me encontré el siguiente problema, y es que por muy inteligente que creas que eres, tienes un límite. O sea, tu cerebro no va a llegar a descubrirlo todo, ni tampoco soy Stephen Hawking ni Albert Einstein, ni mucho menos. Entonces dije, necesito una ayuda. Y fue cuando entró la parte de la informática. Aún no era la IA, era lo que yo tenía en mente, era más incluso ciberseguridad, cómo entender los ordenadores, ¿no? Y a partir de ahí lo que hice fue meterme muchísimo en la informática, cómo poder coger ecuaciones, simularlas dentro de un ordenador y que me ayudasen a mí a no tener que hacerlo en la cabeza. Y a los 16, 17 años me regalaron un libro que era de hacking con drones, que era muy chulo porque era básicamente entender cómo hacer un dron desde cero, cómo iba cada chip, cómo iba cada cosa. De hecho, eso promocionó mucho mi decisión de ingeniería robótica. Y dije, wow, es que la inteligencia artificial, que en aquel entonces no había ChatGPT, no había nada, pues honestamente creo que aún va a poder hacer que todo lo que sé de física y de informática se vuelva exponencial, explote todo el conocimiento que yo tenía. Y me enamoré de que ceros y unos pudiesen pensar. Entonces a partir de ahí me metí en la carrera, siempre quise hacer una empresa, porque al final yo también otra pregunta que me hacía era como, vale, imagínate que estás en el escenario que más te gustaría, ¿no? Eres millonario, tienes todo listo, salud, tu familia está bien, vale, ¿y luego qué? Porque al final eso, pues un año, al final lo disfrutas y luego queda en vacío otra vez. Y realmente, pues ayudando a mis compañeros y viendo cómo poder potenciar a la gente, dije, me encanta ayudar. Entonces quiero ayudar y quiero utilizar este conocimiento para ayudar. Pensé en ser doctor, sacarme el doctorado, hacer todo este camino, que por cierto me parece impresionante y la verdad es que los investigadores que hay en Galicia, sobre todo, tuve el placer de estar en el CITIUS y en sitios así y es increíble, pero me di cuenta de que había un gap bastante grande con respecto a Estados Unidos, que es el dinero. O sea, al final, si dependes de lo público, en España tiene cosas muy buenas, pero es cierto que somos más conservadores con ciertas cosas. Y yo quería investigar a lo grande. Entonces mi conclusión fue, consigue tú el capital, monta tú la empresa, desarrolla tú las cosas y al final pues acabé montando esto para ayudar a la gente y partir de todo lo que sabía y poder hacer que los demás no tengan que comerse todo mi proceso. A mí lo que me encantaría tratar es eso que hablas de repente venir de toda la parte de informática, la parte de robótica, lo que realmente te apasionaba, el inicio de una empresa se va un poco de todo eso. Tienes que ver mucho peleo, que no te pisoteen. ¿Cómo gestionaste un poco estos inicios de una empresa? Pues sí, eso más es muy difícil porque tú en la universidad, aunque tengas algunas asignaturas del tema, luego la realidad es muy diferente. Y de hecho, parte de que simplemente tú en todos los sitios te dan un problema hecho y tú lo tienes que resolver. La vida real tienes que hacer tú el problema, porque no te lo va a decir la vida. Y si aún encima eres como yo, que eres con mucha creatividad y que tienes muchas ideas en la cabeza, a veces no sabes cuál es el problema. Entonces, eso fue la primera parte. Y luego también que al ser tan joven tienes mucha inseguridad. Entonces, si viene alguien más mayor que tú y te dice algo, aunque no esté en lo correcto, pues tú lo que vas a hacer es creerle. Y eso va a hacer que vayas mucho para abajo, ¿no? Entonces, mi mayor reto, más que el tema de cómo solventar mis conocimientos técnicos de empresa, como financieros, de gestión, que eso, por cierto, yo lo he resuelto con libros y algún curso, pero la verdad es que tengo mucha ayuda por parte de donde estoy, entonces ahí lo puedo dejar más a un lado. La parte más difícil para mí fue cómo aprender a delegar cosas que me gustaban y cómo gestionar a la gente. Eso fue lo más complicado y al final la verdad es que fue echarle horas y tiempo con ellos. Reguín, yo tengo una curiosidad, porque al fin y al cabo, bueno, se te ve un chico joven, entonces creo que a todas las personas que hoy en día pues están empezando a lo mejor con proyectos o quieren empezar a preocuparse por su futuro, se ven en la situación de tener que sacrificar cosas que la sociedad pues le gusta hacer. Entonces yo te quería ir por ese lado para preguntarte realmente cómo te has sentido tú durante todo este progreso en el sentido de tengo que hacer mi proyecto, quiero emprender y todo lo que es esa vida personal, social y... A ver, esto también es una opinión, cada uno tendrá la suya, o sea, no es una verdad absoluta, pero yo, por ejemplo, empecé en la universidad con el tema de todo esto de la empresa y demás. Es cierto que al ser la primera promoción me dejaron bastante libertad para yo poder hacer lo que quiera, pero generalmente una persona que quiere hacer una empresa y quiere estudiar se complica mucho porque es habitual que la universidad no te dé ese espacio, ¿no?, para promocionar tu proyecto o para que consigas dedicarte o dedicar las asignaturas a ello, ¿no? Y para mí esa fue una parte diferencial de la suerte que tuve de estar allí, de que me dejasen actuar de esa manera, ¿no? Pero, a ver, honestamente, creo que llevo 4 o 5 años dedicándole 12, 14 horas al día, todos los días,
multidisciplinar, pérdida de foco, no tienes tiempo para nada, solo puedo ir al gimnasio y estudiar y trabajar. Es lo único que tienes. Entonces, olvídate de al menos tener novia durante mucho tiempo, olvídate de tener amigos y quedar con ellos. De hecho, bueno, tengo algunos amigos que están en la empresa, les podéis preguntar que yo desaparezco. O sea, en cuanto llega el punto de que yo empiezo con la empresa, es imposible verme. Y no es por gusto, es porque realmente lo necesita la empresa. Y aún encima lo difícil es que siempre hay gente que te ayuda, pero en tu proyecto al principio no hay normalmente nadie que te ayude. Eres tú y la mesa. Entonces, si estás dispuesto a dedicarle ese tiempo, para mí es lo fundamental. Que además, y esto ya es también opinión mía, o sea, yo no tengo nada de especial y creo que cualquier persona que quiera hacer su proyecto lo va a conseguir. Entonces, para mí como que la primera cosa que te tienes que preguntar es, ¿yo lo voy a conseguir? ¿Y es esto realmente lo que yo quiero? Porque a lo mejor lo idealizas y no sabes si es precisamente lo que esperabas. Me encanta el tema del emprendimiento y de hecho tenemos luego un blog entero para poder hablar de ello. Ahora, si os parece, volvemos al tema de la inteligencia artificial. Y en este caso, siempre damos por hecho que la gente entiende con la palabra inteligencia artificial lo que es. Pero yo, desde mi punto de vista, conozco que mucha gente no. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Si puedes dar un breve resumen de lo que es. Vale, a ver, la inteligencia artificial como tal, que además hay un montón de confusión que ahora salen las automatizaciones, de pensar que las automatizaciones son IA. Son cosas distintas. O sea, una automatización al final es algo que te permite automatizar un proceso. No aprende. Generalmente no aprende. Es algo que si tú, por ejemplo, antes tenías que redactar un email y enviarlo, a lo mejor antes en ChatGPT lo redactabas tú y hacías el automatismo de que se enviase. Eso no es IA. Y de hecho a día de hoy es como que cada empresa por el branding quieren meter IA y en verdad es una automatización o son unas reglas que tenían, ¿no? Lo que caracteriza a la IA es que puede aprender. Y que puede aprender de datos que el usuario o la persona que la está entrenando le da. Esto se consigue con diferentes técnicas y de hecho la IA se divide en diferentes niveles bajo lo que es mi opinión y lo que yo he estudiado, que cada nivel al final es más complejo. De hecho, para mí los niveles al principio partes de una pirámide. La pirámide más baja es la parte de descripción, o sea, la propia IA te puede ayudar a describir cosas, ¿no? Si tú, por ejemplo, imagínate si eres una empresa y tienes datos de empresa, o si eres un estudiante y tienes tus datos de tus calificaciones, con eso puedes generar reportes, gráficas, cosas, y la IA ya te puede ayudar a prescribir como tal, te puede ayudar a, describir los datos mucho mejor. Al final eso es lo que se llama... Es parte de la minería de datos, de entender cómo limpiarlos, procesarlos, ayudar a que te den información de valor. Luego tenemos la parte, una vez que tienes la descriptiva, para mí es la parte de... Podríamos decir que empieza la predicción, que la predicción es cuando ya tienes datos, tienes un buen conjunto de información, aparece lo que es el saber qué viene después. Tienes tus calificaciones y quieres saber qué sacaré el año que viene en base a lo que has visto del pasado, ¿no? Pues ahí es donde entra esa parte de predicción. Y luego viene la parte prescriptiva, que ya es cuando incluso te recomienda acciones, que de hecho aquí hay otras técnicas dentro del aprendizaje por refuerzo, bueno, muchas cosas que se basan en políticas de acciones y que la IA también entra ahí. Pero si nos centramos en lo que a día de hoy la gente mayor ve como... Bueno, la mayoría de la gente ve como IA, que es el ChatGPT, pero al final el ChatGPT es una arquitectura que se basa en transformers, que los transformers son un tipo de modelo, que además es muy curioso porque es capaz de ver los datos a la vez. Antes había tipos de redes como las recurrentes que tenían que ir como a secuencias para poder memorizar también datos que estaban en una secuencia anterior. Y en cambio lo que hacen los transformers es cogen esa parte de lo que se había aprendido con las recurrentes, que no es precisamente que tengan una secuencia, sino que miran el dato a la vez. Y lo que pasa es que dentro existen lo que son las neuronas, que de hecho cualquier persona que haya investigado algo de la IA pues sabe que están las redes neuronales y al final esto es en lo que se basa la mayoría de cosas. Una neurona al final no es más que un pequeño clasificador, que es como todos vimos la típica gráfica en el instituto o en cualquier lado, que es un eje con dos coordenadas y luego tienes una recta, ¿no? Pues al final lo que hace una neurona es te proyecta esa recta y lo que hacen los pesos que aprende el modelo cuando le das datos es la altura que tiene esa barra y luego también la pendiente que tiene. ¿Qué pasa? Que estos son datos lineales, luego las neuronas aplican funciones que no son lineales para poder deformar esa recta y clasificar mejor. Claro, como son muchas dimensiones y son muchas neuronas, si tú vas juntando clasificadores, forman hiperplanos, forman figuras muy complejas que de hecho no podemos imaginar y al final en cuanto entra un dato, lo que va a hacer esa red es deformarlo de tal manera
para que la parte final de la red sea capaz de predecir lo que va a venir después. De hecho, cómo funciona ChatGPT con ese transformer es que entra, por ejemplo, un hola, ¿qué tal? Y lo que hace el transformer por dentro es, vale, con todo lo que ha aprendido, ¿cuál es la secuencia más probable que viene después? Entonces, en base a probabilidades, luego va generando. Esto es un tema muy amplio, pero muy a grosso modo, digamos que la inteligencia artificial son números y son, de hecho, multiplicaciones matriciales habituales. Entonces, tampoco es que sea a día de hoy el mayor misterio del mundo. Y ahora, o sea, vemos que estás rodeado de IA, obviamente. Entonces, algo que nos interesa muchísimo es el tema de los mitos. ¿Cuál crees tú que estás rodeado de esto, el mito más común que encontramos en la IA? A ver, depende si es social o empresarial, ¿no? Al final, el social, yo creo que hay muchas películas y hay muchas cosas que te hablan de, bueno, pues Terminator, lo que puede pasar si se hace una superinteligencia que se apodere de toda la parte de ciberseguridad, de todas las empresas, claramente sería algo peligroso. A ver, yo eso creo que puede ocurrir. O sea, es decir, al final no le veo límite a la capacidad del ser humano para crear cosas increíbles. Espero que lo controlen un poco y no se vaya de madre esa parte, ¿no? Pero yo creo que no es el objetivo y que estamos lejos de ahí. Entonces creo que ese es un gran mito, el tema de la potencia al que puede llegar la IA, que de hecho, bueno, a día de hoy la IA está creciendo más por músculo, o sea, por grandes centros de computación, por muchas gráficas, que por necesariamente tener grandes cambios en los algoritmos. Y eso al final pues te puede decir que, no lo sé, pero puede haber un techo de hasta dónde llegan los modelos y a lo mejor estamos cerca de ese techo, ¿no? Y hasta que no se hagan nuevos algoritmos, pues no sabremos lo que va a suceder. Y luego creo que otro gran mito es el tema de la sustitución que te puede hacer en tu trabajo o que te pueda quitar de en medio, ¿no? Al final te va a transformar el trabajo, pero te pongo un caso y es nuestra propia empresa. O sea, uno de los sectores que creo que más va a cambiar es el de la informática, ¿no? Porque esto, aun encima la gente que no es técnica igual no lo sabe, pero el ChatGPT programa súper bien. Y aun encima te puede hacer, si le das el suficiente contexto y suficiente ayuda, pues te puede agilizar un montón. Y aquí ahorramos el 40% del tiempo con eso. O sea, aún no somos tantos ingenieros, pero la verdad es que vamos muchísimo más rápido de lo que deberíamos. Y no hemos despedido a nadie. O sea, lo que hemos hecho ha sido simplemente juntar, hacer un híbrido de lo que puede salir bien de ahí, y yo honestamente creo que lo que va a hacer este sector es dar como una especie de directrices de cómo irán los siguientes sectores y lo que irán haciendo, que yo creo que va a ser un híbrido. Siempre va a haber posiciones que a lo mejor se caigan, pero yo no creo que sea la mayoría para nada. Y la IA de hoy en día, ¿tú qué retos crees que va a enfrentar o que enfrenta a día de hoy? Bueno, al final yo creo que depende. Si hablamos a nivel de investigación, es lo que comentaba, ¿no? Que al final se está financiando con músculo, algunos tienen acceso, otros no, a ese dinero, pero al final yo creo que el mayor reto para la gente y las empresas es que sepas exactamente a dónde van tus datos, que sepas exactamente la veracidad de la respuesta que te está dando, ¿no? Porque aún encima ahora, claro, el medio internet es IA, la propia IA se entrena consigo misma, esto al final puede dar lugar a fallos si no se controla bien. Y hay que tener mucho cuidado con lo que te dice, porque yo he visto ya gente que te genera un correo y sin mirarlo lo coge, lo envía y ya está. Entonces, como mucho cuidado con dejarse ahí. Además, para la gente, el uso excesivo de ChatGPT ha salido un estudio que te habla de cómo el cerebro puede ir atrofiándose de gente que simplemente utiliza eso, ¿no? Entonces, no perder de vista la parte de que tu cerebro es importante y tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es fundamental. Y luego como tal, las empresas, pues yo creo que el mayor reto es la gobernanza, porque al final ahora hay tantas opciones, tantas cosas, y ya no solo opciones del mercado, ¿no? Sino que al tener tu propio dato, ¿cómo construyo valor con mi dato sin algo que tengan los demás? Y luego, ¿cómo gestiono para que yo pago esto a mi empresa, a mi equipo? ¿Cómo me aseguro de que la gente que lo usa le está sacando partido, ¿no? Porque al final una empresa que compra eso, lo primero que quiere es que el producto sea útil. Entonces yo creo que lo más importante y el mayor reto a día de hoy es saber si la empresa o la gente necesita la IA y si la necesita, cómo la necesita. De hecho, te quería preguntar por ahí de si una persona que comentabas tú, de que al fin y al cabo pues, no la utiliza bien o no, ¿cuál sería a lo mejor ese consejo que le darías a estas personas para que estuviesen más preparadas para utilizar esta IA y usarla bien? A ver, el problema es que el ChatGPT hace una ilusión, entre comillas, porque te da una interfaz muy fácil para un motor que es muy complejo, realmente. O sea, lo que hay detrás es ingeniería, desde mi punto de vista, increíble, no solo a nivel del algoritmo, sino de todo lo que se ha hecho para llegar ahí. Y claro, hay muchos peligros como que, por ejemplo, yo si ahora hablo contigo y nos conocemos un poco, tenemos una línea de conversación
que se basa en asunciones del pasado, ¿no? Si tú, por ejemplo, me has hablado de lo que te dedicas, pues cuando hablemos de un tema yo voy a saber eso. Y la gente, al hablar con ChatGPT, esto es un caso muy general, ¿no? Pero pasa de que muchas veces no saben darle el suficiente contexto, asumen muchas cosas, se frustran con la respuesta y ahí hay un problema. Entonces, el contexto, el tema de no tener un chat enorme porque si se acumula tanta información, al chat le cuesta ir a información más antigua o no la va a tener tanto en cuenta. O sea, al final es algo tan fácil de hacer y tan amplio que lo que hay que hacer es trabajar en acotarlo. Desde mi punto de vista es algo muy técnico, no hace falta meterse a las entrañas, ¿no? de cómo funciona cada cosa. Pero yo creo que las dos cosas obligatorias que hay que hacer es hacerlo, probarlo, aunque seas una persona completamente agnóstica a la tecnología, pero darle una oportunidad. Y luego a partir de ahí ir creciendo. Yo lo haría desde el propio YouTube porque la verdad es que hay gente que ya da formaciones muy bien y si te interesa y te es útil, yo sí que me iría a formaciones más privadas, ¿no? Pero yo lo que haría es coger a alguien que sepa del tema y que me ayude a cómo me puede ayudar en mi día a día. Ahora vamos con algo que conoces muy bien y queríamos que explicas un poco a la audiencia un uso óptimo de Firelink. ¿En qué casos nos podría venir muy bien como herramienta? Vale, a ver, Firelink, como comentaba, tiene dos partes, ¿no? Una que es empresarial y otra que es particular. Entonces, si eres un particular, no es nuestro mayor foco de negocio, o sea, no es hacia donde más estamos yendo, pero sí que es cierto que creo que tiene muchos beneficios. El primero de todos creo que es una IA democrática, en el sentido de que nosotros no tenemos por detrás ChatGPT, nosotros tenemos todas. Es decir, Grok, que a lo mejor no se conocía tanto, Anthropic, bueno, tenemos todos los proveedores. Y no solo de texto, imagen, vídeo, a lo mejor cosas que no sabías hacer. Entonces, esa plataforma en sí misma ya te está abriendo un portal a cosas que a lo mejor antes no conocías. De hecho, nuestra labor es actualizarla, mantenerla siempre con las últimas cosas que dé el mercado. Entonces, al final eso yo creo que ya es una gran ayuda, porque además, en vez de tener que estar suscrito a ChatGPT o tener que estar suscrito a 20.000, aquí te suscribes a una, que además, por cierto, ni siquiera tenemos suscripción obligatoria. O sea, tú, por ejemplo, puedes comprar 5 euros de créditos, que es lo que tenemos, no caducan, incluso son acumulables, y tú lo puedes utilizar cuando te dé la gana y no estás obligado a estar cada mes pagando algo, ¿no? Entonces creo que el precio es una ventaja, creo que el acceso a muchas herramientas es una ventaja y, por supuesto, creo que la parte importante, más importante son dos, que es la privacidad. Y ya desde el principio en el que, claro, tú cuando te haces una cuenta de ChatGPT es tu email, tu información. Cuando tú hablas, el propio GPT sabe que eres tú. Y todo lo que digas se va a enlazar contigo. De hecho, han salido noticias de que, bueno, el propio OpenAI, que al final hay que ver un poco esto cómo acaba, ¿no? Si acaba siendo cierto o no, pero que si llega a haber complicaciones legales en tu caso, el propio ChatGPT puede dar información tuya a las autoridades para que vean si has hablado pues incluso de tus crímenes o, bueno, cosas que hayas puesto ahí, ¿no? Porque al final la gente está muy vinculada a eso y a veces lo trata como su mejor amigo, ¿no? Y hay que tener cuidado con lo que se pone ahí. Ya en Firelink, como nosotros lo que hacemos es trabajar como una especie de barrera, todo lo que tú digas no está tu nombre. O sea, todo lo que llega a lo que se hace de ChatGPT va con el nombre de Firelink. Entonces eso ya pues es un punto. Luego también tenemos gráficas y servidores propios, tenemos modelos desplegados en nuestras propias CPDs, centros de datos, procesamiento de datos. Y eso permite que esa información, como no nos dedicamos al entrenamiento de modelos, ya sabes que todos esos datos no se van a utilizar para nada de eso. Y la última ventaja yo creo que es que estamos preparando algoritmos, que eso sí que son algoritmos propios, creados por nosotros, en los que tú entras, pones tu problema y el propio sistema ya te dice qué herramienta usar, qué modelo usar, qué parámetros meter y lo hace automático para que le des a un botón, ejecutar y hacer. Por supuesto puedes cambiar los parámetros, pero ya sin que pienses te da acceso a que utilices eso de la mejor manera. Nosotros nos centramos mucho en que los prompts sean los mejores, que digamos decoren lo mejor posible la parte de lo que el usuario está diciendo y luego por supuesto encontrar las mejores herramientas y aún encima lo puedes orientar a calidad o a precio, depende de lo que quieras. Justo mencionabas algo antes que es la parte de la empresa. Entonces queríamos que explicarais un poco también, ya no el caso particular de yo como persona pues uso Firelink, como empresa, ¿cómo se puede aplicar este servicio? Claro, a ver, y de hecho nosotros al final el problema que vimos al principio era, vale, yo quiero dedicarme a la IA, pero es que cada mes sacan cosas que me desbancan y hacen que todo mi trabajo ya no valga nada. Entonces quisimos hacer algo que fuese un término que me gusta mucho, que es antifrágil, ¿no? Que con cosas que parece que te van a perjudicar, pues al final, si lo haces bien, son cosas que te mejoran. Con lo cual, una noticia del mercado para nosotros supone una alegría, porque significa que es más cosas que le damos a la gente, ¿no? Claro, la empresa, por lo que nosotros hemos visto, valora muchísimo la gobernanza. Es decir,
que tú puedas administrar lo que gastas en cada persona. O sea, al final nosotros no queremos hacer el típico protocolo de pagas de 20 euros a 200 por cada perfil, sino que tú tienes tu banco de créditos general y luego la empresa lo puede suministrar. Creemos que esto es importante porque cada perfil va a darle un uso distinto y no es justo que todo el mundo pues tenga que hacer el mismo uso, ¿no? Con eso hemos mejorado mucho el sistema de reportes, de enseñar si realmente la gente pues, le está dando uso, si funciona o si no, si es una inversión rentable para tu empresa, ¿no? Creo que esa es la primera preocupación, saber si esto es algo que a mí me puede interesar, me puede venir bien. Con lo cual, ese es el primer punto. Luego, por supuesto, la privacidad. Nosotros ofrecemos desplegar un propio Firelink dentro de tu infraestructura. Si eres una empresa grande y tienes tus propios servidores, nosotros podemos darte una instancia del producto y ya lo gobiernas tú y tú tienes el control de esa información. También dejamos que la propia empresa, si tienes un entorno de ChatGPT, lo pueda conectar. O sea, al final damos mucha versatilidad a la hora de customizar y personalizar. Pero lo más importante es que una vez que ya tienes todo el sistema de administración, de gobernanza, sabes cómo van los costes y está personalizado y adaptado a tu empresa, la gran ventaja es que tenemos producto propio. ¿Eso qué significa? Que nosotros, si hacemos una herramienta para ti, que nosotros también desarrollamos verticales para la propia empresa, esa herramienta que es tuya se va a empezar a estar conectada con todas las demás. Es decir, si por ejemplo te hemos hecho un chatbot y nosotros dentro de Firelink tenemos herramientas de vídeo, vas a poder conectar eso y que te dé resultados más optimizados y mejores, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Y luego además que somos, la verdad, un partner muy implicado. O sea, si al final nos contratas o estás con nosotros, te vamos a ayudar a la mejor decisión, qué tienes que hacer. Al final la IA ahora es un poco fría, ¿no? Como que parece que o son centros de investigación enormes o son pequeñas agencias de automatización. Y nosotros creo que ofrecemos conocimiento y tecnología por igual. Y ahora, siguiendo un poco por la línea de las empresas, ¿qué sectores crees que se ven más transformados por esta implementación de la IA? Bueno, uno ya lo he comentado, ¿no? Que es el sector técnico por la programación. Para mi sorpresa, que yo pensaba que iba a ser lo más difícil, físicos, matemáticos, bueno, toda esa parte más técnica yo creo que va a ser la que más transformación va a sufrir. Y luego, continuando con eso, yo creo que la parte de la educación, yo creo que habría que estar muy atento, no solo por la educación pública, sino por la privada, porque los propios estudiantes ya van a cambiar la forma, ¿no?, en la que se tiene que dar la educación, porque al final hacer un trabajo es más fácil, vamos a tener que trabajar otras habilidades. Para el profesor también puede ser más sencillo generar un plan de estudios. Yo creo que toda esa parte de coaching, profesores, todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la información va a cambiar drásticamente. Y luego también la parte del marketing, por supuesto. O sea, al final, y va a cambiar de muchas maneras. O sea, al principio ha cambiado por cómo se generan los copies, las imágenes, tal. Pero es que ahora la gente ya se empieza a dar cuenta que casi todo el marketing tiene IA, entonces lo que tienes que hacer es diferenciarte de ese marketing de IA que están haciendo todos, ¿no? Entonces es un sector que yo creo que va a estar variando muchísimo. Para mí esos son los tres sectores principales. Por no hablar de que hay uno que es transversal a todos, que es la atención al cliente. Yo creo que ahí va a haber también, ya lo hay, un cambio muy grande. Bueno, Rikin, algo que también queríamos tratar es el tema de la empresa, pero la empresa ya en Vermind, el tema de la filosofía. Lo hemos hablado con otras empresas que hemos traído también al podcast. ¿Qué filosofía sigue en Vermind? Vale, a ver, en primer lugar, yo creo que lo que diferencia la parte de la filosofía es en un inicio el rumbo, ¿no? O sea, qué rumbo tomas, hacia dónde vas. Como dije, salimos de la pasión, en concreto de la pasión técnica, no tanto de la pasión de negocio comercial, que también es muy lícita, pero partimos de ahí. Entonces, lo que nos ha marcado es que hemos hecho mucho foco en el desarrollo. De hecho, ahora lo que más carecemos es de marketing y de temas de darnos a conocer. Por eso también muchas gracias por esto. Un placer. Y básicamente lo que más nos ha importado ha sido crear el valor. Es cierto que al final hay una ecuación muy importante que es que lo que tú consigues para tu empresa va a ser el valor multiplicado por lo que te expones a los clientes, ¿no? Y lo que nos falta es esa exposición a clientes. Estamos empezando, pero nuestra filosofía se ha basado en cómo podemos ser los mejores en la parte técnica. De hecho, por eso, si alguien ha investigado en el mercado de la IA y demás, habrá visto automatizaciones, verticalizaciones. Nosotros hemos ido completamente aparte de eso y nos hemos centrado en crear un producto desde cero. Y además, creado no con sistemas que te ayuden, que ojo, que está muy bien, pero línea por línea. O sea, es algo creado completamente a medida y creo que es algo que nos ha aportado en nuestra cultura y en todo, tanto esa filosofía como una cultura del tipo de perfil que hay. Somos mayoritariamente perfil técnico. La verdad es que creo que soy de los más pequeños de los que trabajan aquí, entonces
honestamente ha sido una empresa muy distinta, por la diferencia de edades, el cambio de que una empresa busque más lo que es la tecnología que el negocio, aunque ahora empecemos a abrir. Y también creo que lo más importante es que somos gente, yo creo, muy dedicada. Ya digo que yo, por ejemplo, he estado todas esas horas trabajando, estoy cerrando el año más de 3.000 horas que hago para la empresa, y además son 3.000 horas que cambian un montón, o sea, tienes que estar preparado para todo, que eso también es algo que valoramos un montón aquí de, pues ahora tienes que dar una conferencia, pues ahora tienes que hacer estrategia, luego tienes que sentarte a programar, luego tienes que no sé qué. Entonces, toda esa parte de ser más completo, la verdad es que ayuda. Por supuesto, siempre más nerds que otra cosa, pero esta parte también intentamos trabajar mucho. Y además lo que también nos importa es que nuestra organización no se ha basado en horas, es decir, aunque yo le dedico muchas, pero a mí lo que me importa no es que la gente esté calentando una silla. O sea, a mí lo que más me ha gustado es decisiones importantes, acabar de hacer esas tareas, y si las has acabado en 2 horas, a tu casa. O sea, no hay ningún tema de horas ni de cosas de tener que cumplir, al menos bajo mi filosofía, ¿no? Y creo que funciona mejor. Y luego también la cultura del aprendizaje. O sea, al final es una empresa que estamos en la llama todos los días. Tienes que estar cada vez aprendiendo más, formándote más, que todas las empresas lo tienen, pero esta va tan rápido que hay no sé cuántos miles de papers al día, tienes que estar siempre en la última. Entonces, eso es lo que más nos ha marcado. De hecho, siguiendo por esa línea, te queríamos preguntar, vosotros como equipo, ¿cómo gestionáis todas estas innovaciones y toda esta velocidad de cambio? Claro, o sea, al final, gracias a todo lo que fue la aproximación de Firelink, ¿no? De hacerlo antifrágil, quitarte la preocupación de tener que entrenar o innovar en modelos ya es un gran alivio. Y los modelos que hacemos son, para lo que comentaba, temas de ayudar y de desplegar mejor una solución. Entonces, esa es una parte muy importante. Y luego la otra, que ya venía gente con mucho conocimiento. Por ejemplo, Martín, que es el CTO que tenemos ahora en la empresa, es un crack, y el tío nos ha ayudado ya no solo con la parte de cómo llevar esa ola de aprendizaje, sino cómo entender muchas cosas que nosotros no entendíamos, ¿no? Y yo personalmente lo que hago es tener un sistema que me permite saber de todos los papers que hay, de todas las cosas que hay, qué le pueden interesar a mi empresa. Y eso también lo hago con IA. O sea, al final es algo que me clasifique, me filtre las cosas que yo realmente tengo que aprender y las cosas que me importan. Porque aún encima hay tanto hype que de repente te sueltan titulares y cosas y te podrías pasar el día viendo vídeos. Entonces, a mí lo que más me ha importado es ese foco. Foco es la clave. Antes de volver con el tema del emprendimiento, seguimos un poquito por aquí y queríamos poner la medallita en Vermind y valorar todos esos premios que ha tenido. ¿Cómo ha impactado en la empresa y en la filosofía, incluso en el equipo, todos los premios y reconocimientos que ha tenido a lo largo de todo este tiempo? Hombre, pues mira, de hecho a día de hoy yo no soy nadie en la empresa, en el sentido de que la verdad es que son todos unos bestias. Entonces yo estoy más a un lado en ese sentido, ¿no? De destacar por potencial. Pero claro, al final la empresa nace con César y conmigo. Entonces lo que nos dio los premios fue motivación de que más allá de lo que vivimos en el instituto, todo lo que vimos en la universidad, pues hay gente que realmente se preocupa porque despegues, te impulsan, te ayudan, te promocionan de la mejor manera que pueden, y sobre todo te dan una pista de algo estoy haciendo bien, ¿sabes? Tengo que seguir este camino. Entonces, los premios, cuando no hay nadie, cuando no puedes quedar con amigos, aún encima, en el caso de mi familia, no es emprendedora, entonces estás solo en el sentido de no sé cómo seguir o si seguir, o es todo un poco confuso, ¿no? Y esos premios te dan toda esa capacidad para guiarte. Ha habido premios que no solamente es económico, sino que te dan formación. Eso también estuvo muy bien para tener una primera toma de contacto con la empresa. De hecho, el primero fue el Explorer del Santander, que ese al principio no lo ganamos, pero nos obcecamos y la siguiente vez lo ganamos, y que al final el premio no lo es todo, ¿no? O sea, no puedes decir que tu empresa es buena o mala por un premio. Hay muchas cosas a valorar y al final lo que tienes que hacer es seguir. Pero, por ejemplo, nos dio un viaje a Madrid donde pudimos competir con más gente, quedamos en los 10 mejores equipos del mundo que estaban dentro del Santander en ese premio. Y claro, eso al final te abre muchísimo, porque además yo ni siquiera había viajado, yo no había tomado un avión, ¿sabes? Y de repente, pues por tus propios logros hacerlo, pues fue una maravilla. Y el último que conseguimos fue el del AGE de aquí de Coruña, que ese también estuvo muy bien porque nos dieron formación, es decir, si ganas, nos dieron la parte de un máster que estaba muy bien sobre el tema de negocio, nos dieron un montón de promoción, de visibilidad y demás. Entonces, la verdad es que para eso ayuda muchísimo. Visibilidad, foco en lo que tú quieres hacer y que te motiven. Genial. Bueno, ahora vamos a volver a meternos un poco en el barro también del emprendimiento, donde, bueno, siempre dicen que es súper bonito, que todo, mucho dinero, vivir la vida y tal.
Siguiendo un poco por la línea de la última pregunta sobre el tema de la edad, una persona joven, también ese lado de decir, eres joven y seguramente te haya puesto algunas barreras. Entonces, ¿qué barreras te has encontrado? Bueno, a ver, yo empecé el primer proyecto con 19 años. Entonces, eso, yo creo que la primera barrera que te genera es que o demuestras muy bien lo que sabes y lo que quieres hacer, o si no, se te puede interpretar como alguien que no tiene foco, que no sabe lo que quiere. Es normal, o sea, al final a mí también me ha pasado, te va a pasar, pero es importante esforzarse en que al final tú, para conseguir financiación o para conseguir cosas, hablas con personas. A no ser que te vayas a un fondo que ya esté también muy automatizado o lo que sea, pero lo normal es que tú lo que hagas sea estar delante de alguien. No hay nada como mostrar tu pasión y que es algo que realmente quieres hacer, ¿no? Y no solo por dinero, que de hecho esa es otra. O sea, al final a mí se me ha juntado ser joven con poca experiencia laboral porque yo sí que hice carrera. Entonces, cuando haces una carrera no puedes estar ya normalmente trabajando en lo que te gusta tan pronto, ¿no? Y la verdad es que se complicó el tema este que comento de dar una imagen de autoridad, se me complicó el tema del dinero, porque al final, claro, tú empiezas, yo estuve pues desde los 19 hasta los 21 sin cobrar nada, porque aún encima cuando emprendes en tecnología, si lo quieres hacer a una manera de producto, hasta que haces el producto, tardas. Entonces, mientras que estés ahí, a no ser que consigas levantar capital, no vas a tener. Y luego, nosotros levantamos capital ya más adelante, con 21 o 22, fue cuando hicimos el levantamiento. Y aunque tú levantes, no significa que tú vayas a tener ese dinero. De hecho, vamos, yo según tuve los 2 primeros meses de cobro de un sueldo que ya era bajo, ¿no? Para CEO, luego aún quise bajar más porque yo prefería reservar ese dinero para la empresa, ¿no? Porque al final dices, bueno, igual ahora puedo tener más caprichos, pero ¿para qué si luego la empresa no va? O sea, tu foco es la empresa. Y como no tengas gente que mire por ti, lo más probable es que al final te acabes hundiendo a ti mismo hasta que digas, ¿cómo he llegado a esta situación tan baja? ¿No? Y la vida del emprendimiento, la verdad, para mí ha sido difícil. O sea, de hecho, desde independizarme de casa de mi madre hasta tener un coche que más o menos sea normal, o sea, ha sido bastante, bastante complicado y sobre todo a día de hoy, con lo que sale en medios, ¿no? Que parece que hoy haces un curso o lo que sea y te forras, genera también mucha frustración porque al principio no sabes que es cierto, que no. Y claro, tú te ves a ti haciendo un esfuerzo criminal sin cobrar, sin tener ningún beneficio de nada y aún encima no tienes tampoco la certeza de que lo que estés haciendo vaya a sobrevivir, porque de repente una empresa puede sacar algo y lanzarte, quitarte del mercado y ya no ser ni competencia. Entonces, mentalmente ha sido muy duro y de hecho, durante este proceso he escrito un libro de cada día, ¿no? De lo que pienso, lo que voy haciendo. Leo cosas de lo que estaba pasando hace un año y los pensamientos eran súper complicados, o sea, de decir, no, o sea, no tengo nada de nada, ni experiencia laboral en lo que yo debería haber hecho más a mis estudios, ni tengo dinero, ni tengo ahorros, ni tengo ningún tipo de seguridad de nada. Bueno, chicos, veis que hablamos mucho de emprendimiento en este podcast. En el caso de Erguín, siempre necesita un momento donde tiene que profesionalizarse y ahí es donde entra un dominio personalizado. No es lo mismo mandar un correo desde un Gmail que desde un dominio personalizado, como es en el caso de Embermind. Para ello tenéis Rayola Networks, un hosting web donde podéis crear vuestra página web, gestionar vuestro correo, tener todo allí. Tenéis abajo Rayola para poder ver todas las disponibilidades que tiene. Además, tiene una infraestructura propia en España, lo cual permite mucha más rapidez de conexión y tiene un servicio de 24 horas los 7 días de la semana para cualquier duda, cualquier problema que os surja durante cualquier tipo de instalación, cualquier tipo de cambio, tenéis ahí para vuestra disposición. Y por nuestra parte tenéis un descuento de un 20% para que podáis disfrutar de todas las ventajas que tiene Rayola Networks y así explotar al máximo vuestra propia página web. Así que dicho esto, seguimos con el podcast. Y algo que también nos interesa mucho, también toca un poco su ámbito, es el tema de la salud. Y nos encantaría preguntarte cómo has llevado todos estos años con tanto trabajo diario, tanta acumulación de trabajo, incluso no sé hasta qué punto decidías renunciar a X tiempo de sueño por seguir trabajando en algo. ¿Cómo has llevado todo esto con la salud? A ver, yo creo que esto viene mucho también de, no siempre, ¿no? Pero hay muchos casos que vienen de los americanos, ¿no? Porque ves rutinas tipo David Goggins, ves cosas que son increíbles, que los tíos lo hacen, ¿eh? O sea, son personas que realmente hacen esas rutinas. Y funcionan, depende de la persona. A mí, por ejemplo, no. Yo he sido una persona que ha priorizado su salud, el dormir, el entrenar, y aunque trabajo todas las horas del día, las pocas que me quedan son para cuidarme. O sea, no hay más, porque al final yo me he dado cuenta que si duermo poco no rindo. Y aún encima si te quemas al principio, es que al final es una carrera de fondo. Entonces lo más importante es
que tu cerebro, que por cierto es de lo que más calorías va a consumir en el día, tiene que estar nutrido, tiene que estar descansado, tienes que priorizar eso. Y yo la verdad me he basado en gimnasio. El gimnasio es muy guay porque lo tienes al lado normalmente, ¿no? O sea, es fácil acceso porque, por ejemplo, hago surf, pero el surf igual no hay olas, igual no sé qué. Entonces el gimnasio siempre está ahí. Es una ayuda impresionante para desfogar, para ser algo más que un emprendedor, porque al menos cuando estás en el gimnasio tienes otro ambiente, porque mi vida es 100% la empresa, ¿no? Y luego también he hecho mucho tema de meditación, o sea, tema de enfoque, de cómo gestionar ese tema de las emociones. Es muy, muy importante que te conozcas y que sepas lo que quieres, y yo en base a eso, pues una rutina normal, la verdad. Las 14 horas de trabajo al día, esas horas, por cierto, tienen parte de reuniones, parte de programar, que por cierto eso con el tiempo se ha ido delegando, pero es que al principio la primera línea de código la escribimos César y yo, entonces ha sido hacerlo desde abajo. Y luego también tenemos formación, tenemos viajes a Madrid, un montón de cosas que eso también hay que tenerlo en cuenta dentro de esas horas, pero yo según llego a casa intento alimentarme lo mejor posible, meditar y dormir. Pues Erguín, a mí me ha encantado lo que has comentado y entonces me encantaría que le lanzases así un consejo a las personas que estén en situaciones parecidas, ¿no? Donde pasan muchas horas sentado y están pues tiempo trabajando. ¿Cómo le recomendarías a lo mejor cuidar esa actividad física, esa alimentación? A ver, lo primero es que la persona tiene que querer, ¿no? Porque al final, si una persona es muy joven, no ve los efectos de lo que puede ser el no entrenar o el no cuidarse. Y, a ver, al final tu casa real es el cuerpo. Es lo que te va a acompañar para siempre. Y es una inversión. Entonces, que de verdad, o sea, 1 hora al día se puede sacar. Y ni siquiera todos los días. De hecho, con que pases de entrenar 0 a que entrenes 2, 3 días a la semana, ya marca una diferencia gigante. De hecho, yo antes, por ejemplo, pues incluso igual he tenido épocas de estar más musculado, más bajo, más lo que sea. Depende de tu vida, vas a subir o bajar. Pero al menos tienes que mantenerte constante. Y de verdad, o sea, si yo pude, ¿sabes? Entre los estudios, porque yo estaba con la universidad, con proyectos de universidad, luego con la empresa y dirigiendo y tal, puedes, siempre puedes, aunque sea en casa, lo que tú quieras. Pero yo haría el primer esfuerzo en ver lo importante que es. Y en que como no lo hagas, es que de verdad que cuando cumplas, no sé, 50, 60, que a día de hoy eres joven, con esa edad, no vas a querer estar dolido o que no puedes hacer bien tus funciones o lo que sea, por no hablar de que tiene un montón de beneficios a nivel intelectual también, de cómo tu cerebro puede descansar de otras maneras, cómo se puede fortalecer. Son todo ventajas, de verdad. Es mucho más importante que tener un año de tu vida dedicado sin entrenar al emprendimiento. Te va a dar muchísimo más. Pues chicos, espero que hayáis recogido un poco los consejos de Erguín, que creo que son muy valiosos. Y entonces, Erguín, siguiendo ya para finalizar, cuéntanos un poco tu rutina para estar a tope. Vale, o sea, es cierto que al final ya sabéis que es cardio y luego el tema de hipertrofia, ¿no? Es un poco la combinación que la gente suele querer. Yo el cardio, por tema de peso, no lo promuevo tanto, porque al final con la alimentación creo que lo puedes controlar muy bien, lo que es el peso. Pero lo que sí que hago es caminar bastante antes de una sesión de hipertrofia. O sea, meto las dos, camino por ejemplo 10-20 minutos antes de empezar la sesión de hipertrofia, básicamente porque aunque no llegues a los 10.000 típicos pasos, al menos como verte 5.000 ya es una diferencia a hacer 100. Entonces, pues esa es la primera parte. Y luego, en las partes que he estado más ocupado de mi vida, hay un... Bueno, él ya murió, ¿no? Pero me parece un referente espectacular del culturismo que se llama Mike Mentzer. Y Mike Mentzer se basa en la intensidad. O sea, él te dice que no tienes por qué entrenar 6 días a la semana, 2 horas cada día. De hecho, él creo que incluso se pasaba un poco, ¿no? De los días, porque él hablaba de entrena cada 4 días, 7 días. O sea, cuanto más días dejes, más hipertrofia vas a crear, ¿no? Pero sí que es cierto que yo empecé a investigar y a probar en mí mismo esa rutina. Y a mí, por ejemplo, es que me ha funcionado muy bien. En vez de contar 7 días a la semana, yo, por ejemplo, lo que hago es entrenar 1, descanso 2, entrenar 1, descanso 2. Yo creo que es una rutina súper fácil de aplicar y que aún encima el entrenamiento son 40 minutos. Y se trata de hacer menos series, entre una serie y 2 series, pero que ya no puedas más. Mucha intensidad y entrenamientos cortos. Y la verdad es que con esa intensidad, a nivel de hipertrofia, nunca me he quejado de que funcionase. Y sobre todo cuando tienes mucho estrés, que tu cabeza te quema, que tienes que ir para Madrid, para no sé dónde y tal, cuanto menos pongas en catabolismo tu cuerpo, mejor. Entonces, a veces, como que en el gimnasio, yo prefiero priorizar esa intensidad corta, que el músculo reciba ese estímulo, y luego ya a partir de ahí
hacer lo que yo tenga que hacer a lo largo del día. Pero me parece una rutina muy buena y yo digo un entrenamiento y luego 2 descansos, pero es que hay gente que igual le funciona un entrenamiento 4 días de descanso, ¿no? Pero esa sesión tiene que ser a morir y con eso ya es suficiente. Papel y boli, chicos. Porque aquí tenemos mucha gente que se queja de estudié 2 horitas y no puedo ir al gimnasio, como yo. Y aquí uno que curra de verdad. Vamos con algo que también se habla mucho en el emprendimiento y en tu caso hemos visto que has acabado la carrera, que te has puesto con todo, te has formado de verdad, pero se habla mucho por las redes sociales de que si empiezas con tu emprendimiento, deja todo y vete a full con ello. ¿Tú qué opinas de, entre comillas, dejar la formación para meterte a saco con un proyecto? ¿Cómo lo has visto? A ver, mi opinión honesta. Y es, parece que hay una excusa para dejar los estudios, ¿sabes? Es decir, se puede de sobra. Yo me hice la ingeniería y no es necesario hacerse una ingeniería, pero te puedes hacer la carrera y te puedes hacer el emprendimiento. Que a lo mejor la carrera tienes que aplazarlo un año más o tienes que... Da igual. O sea, sácate el título, porque es que a día de hoy parece que no se valora tanto, pero la carrera, si bien es cierto que a lo mejor no te da toda la información teórica que puedas necesitar, te mete un aprieto intelectual. Tienes que dar unas fechas para los exámenes, tienes que hacer unos trabajos. Y a mí al menos, y es mi opinión personal, es lo que me ha permitido sentar las bases de la persona trabajadora que soy hoy. Entonces no tiene por qué ser una carrera, no tiene por qué ser una ingeniería, pero sí que meterte en un aprieto intelectual, que es lo que lo llamo yo, ¿sabes? De que tengas un examen, un trabajo por entregar, que lo tengas que lidiar con muchas cosas. Es que la vida es así. O sea, yo, por ejemplo, empecé la empresa, yo dije, voy a hacer solo IA. Voy a programar, voy a investigar, y no. IA, cuentas, estrategias, todo depende de ti. Entonces, cuanto más multidisciplinar seas y lo acabes, mejor. Yo animo a todo el mundo a que haga algo. Por supuesto depende, ¿no? Si tú ves que tu emprendimiento ya te está robando, que me parecería raro, ¿eh? Pero si tú ya ves que te está robando y no puedes más, tampoco te autoexijas. De hecho, la carrera la puedes hacer más adelante si quieres, pero si tienes la duda y no sabes qué hacer, cada uno, por supuesto, que haga lo que quiera, yo haría la carrera, de sobra. Y algo que me parece curioso y te querría preguntar, que es el hecho de, al principio, cuando alguien emprende tan joven, se tiende, ya no solo los otros profesionales que lo ven entrar en su sector, sino a la gente de su alrededor, la gente que está en tu residencia. ¿Cómo has visto, digamos, eso, esa visión externa sobre todo lo que estabas haciendo? A ver, yo en mi caso nunca tuve los típicos mensajes de no emprendas, eso no vale, o sea, yo nunca tuve desaprobación de nadie, básicamente porque es que la mayoría de gente no sabe lo que es emprender, entonces yo lo que sí que he notado es mucha falta de empatía, no porque la gente no sea empática, sino porque es un reto que es que la gente no ha vivido, entonces no sales de fiesta, de hecho yo en la universidad no salí ni un día de fiesta, y eso que estaba en una residencia, pero ni uno. Y me enfoqué en lo mío, a la gente le cuesta entender eso porque al final cada uno tiene su proceso vital, ¿no? O sea, no tienes por qué hacer lo que hice yo, no significa que el éxito esté en no salir de fiesta, pero cada uno tiene su proceso y a mí lo que más me costó entender era que a lo mejor yo un día estaba hablando con una persona que tiene un patrimonio de 1.000 millones de euros o que ha estado con Elon Musk o lo que sea, y flipas, porque al final es como, wow, estoy aquí. Y se lo cuentas a alguien que nunca ha estado en el emprendimiento o lo que sea, y hay un vacío. Yo lo que noto es ese vacío, ¿sabes? De que no vas a tener un compañero que te vaya a entender, te vaya a saber apoyar con las mejores decisiones. Ya te digo, no es por culpa de la gente, es simplemente porque, bueno, es un reto muy diferente. Pero desde mi punto de vista eso va a llevar a que tengas un autoconocimiento que merece la pena por 1000. También algo que se mueve mucho en el tema del emprendimiento, además de que hablabas de ese coche, que bueno, yo emprendo, tengo un Ferrari. Bueno, la realidad es la que es. ¿Cómo gestionaste tan joven empezar una empresa a nivel, ya no solo, porque antes hablábamos un poco burocrático general, de contratar gente, pero cómo gestionaste la parte de capital genérico de todo con tan poca edad? Claro, a ver, en capital personal, yo por ejemplo no tengo padre, no lo llegué a conocer. Eso ya es una complicación, porque significa que tu madre tiene que ser capaz de gestionar toda la economía de la casa, ¿no? Y de hecho yo tuve la gran suerte de poder llegar a hacer la carrera sin preocuparme del trabajo, que eso yo entiendo que hay un montón de gente que no lo tiene, ¿no? Entonces, ¿sabes? Igual mi historia parece que soy la leche, pero es que realmente también tuve ayuda para conseguirlo, ¿no? Y entiendo que al final cada uno tiene su parte. Entonces luego al final, claro, imagínate, solo el sueldo de tu madre, yo como muchísimo, o sea, me encanta con la comida, no paro de zampar, y entonces eso es dinero, encima de la inflación, todo, que a veces es más caro.
Yo estoy en lo que es la zona de Arteixo, y Arteixo con Inditex pues también empieza a ser todo más caro, empieza a ser una zona más difícil, ¿no?, en la que vivir. Y entonces tuve esa suerte, ¿no?, de poder estar ahí. ¿Qué pasa? Que para mí lo peor fue que yo todo esto también lo empecé por mi madre, porque yo quería que ella estuviese completamente libre, no se tuviese que preocupar del trabajo y demás. Entonces también es duro ver cómo tú pensabas, ¿no?, que podías llegar antes a cierto nivel y que antes podías tener cierto capital y aportar más, pero es lo que digo, o sea, fueron desde los 19 hasta los 22 sin ningún tipo de ingreso, y luego desde los 22 hasta los 23 estuve 8 meses trabajando sin parar y sin cobrar nada, que eso es muy difícil, porque al final ten en cuenta que yo en ese momento no sé qué voy a llegar aquí. Te puedes acabar en nada, ¿no? Entonces, eso fue muy difícil el hacer la apuesta de continuar. Muy difícil, sobre todo porque ya cuando tienes que aportar a la familia, pues es complejo. Y luego, en cuanto apareció el capital, la siguiente decisión difícil fue decir, pues no me pongo un sueldazo, ¿sabes? Me pongo un sueldo. De hecho, estuve y estoy básicamente hasta ahora que empieza a cambiar la situación, ahora que empieza a ir bien, ni siquiera se planteó la decisión de subirlo, y ya os digo que era un sueldo el más mínimo legal que yo podía tener, o sea, muy abajo. Entonces, tú imagínate la controversia que sientes, ¿no?, de un día estoy en Madrid con gente súper potente y que son la leche, y en casazas y haciendo conferencias enormes y demás, y luego vuelvo a casa y soy una persona que gana muy poco, que no se puede permitir nada, que de hecho el coche me lo cedió un familiar. De hecho, bueno, fue mi tío, que es una gran figura que tengo en mi familia. No me lo pude comprar, gracias a Dios que me lo cedieron, que pude hacer todo esto. Y aún encima, claro, mantén el coche porque tiene averías, mantén no sé qué, entonces eso se complicó muchísimo. Pero bueno, tuve esas dos grandes ayudas que me permitieron seguir. Pero ya digo que ojo al reto, porque vas a tener que apostar ya no solo por ti, que sabes, muchas veces la gente piensa, bueno, mientras salga yo solamente perjudicado, no, es que muchas veces vas a tener que perjudicar a tu entorno por un sueño, entonces hay que ver si eso compensa. Hemos traído en un podcast hace un par de episodios a Diego, un compañero mío que iba conmigo y también emprendió, se fue en este caso a Punta Cana. Entonces vamos a tratar un tema un poco peliagudo, que es la realidad de que, claro, yo ahora mismo lo que me afecta, entre comillas, los impuestos es bajar al súper, comprar una barrita y pagar lo que vale eso de IVA. ¿Qué golpe te has dado al encontrarte con todos estos impuestos? ¿Has notado digamos, una desilusión por todo esto del emprendimiento por X trabas? ¿O cómo has vivido toda esta parte? Fíjate, o sea, yo de lo que más he notado, ¿no?, es la falta de comunicación y la falta de transparencia entre empresas y personas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se habla, ¿no?, de que las empresas no suben los salarios. Ya, pero ¿por qué la empresa no está subiendo el salario, ¿no? Porque una persona que tiene una visión como la mía, ¿no?, de quitarse a sí mismo para darle a la empresa, y que los propios empleados tampoco tengan el mejor sueldo del mundo, ¿por qué es? Bueno, pues porque al final tú cuando ya llegas a unos rangos salariales, la cantidad de impuesto que te meten, que aún encima no es un impuesto fijo, ¿no?, de vamos a cobrarles a todos lo mismo, no, es un impuesto variable que cuanto más tienes, más se te quita. Pero claro, el problema ya no es el impuesto típico del IRPF, el problema es que yo para dar un sueldo, imagínate, un sueldo base, ¿no?, de 1.500, yo para que esa persona cobre 1.500, además de que su propio IRPF le va a quitar, yo pago por dar ese sueldo. O sea, igual pago más de 3.000 euros por dar ese sueldo. Entonces, pues imagínate, si tienes medio millón y de medio millón más de 200.000 euros se van impuestos, para una persona que empieza, ¿no?, que yo creo que sí que es donde debería haber un poco más de holgura, ¿no?, que cuando empiezas, ¿no?, una persona joven que no tiene ni idea, que está desorientada, que no factura, que no nada, que está construyendo algo, no lo mates a impuestos. De hecho, por eso es tan difícil. Yo fui capaz porque levantamos capital. Si no, crear un producto de cero cuando no tienes todos los conocimientos que hacen falta para hacerlo es imposible. Entonces, tienes muchos impuestos. Tienes el impuesto de sociedades cuando recibes lo que es el beneficio de la empresa, ¿no? Luego tienes el impuesto por dar sueldos, tienes el propio IVA, luego tienes el impuesto tú personal por pagar cada cosa. Cada vez sube más, el impuesto de la vivienda, el impuesto del coche, el no sé qué. Es una barbaridad. Y de hecho es que la gente, si no hubiese tanto impuesto, que ojo, yo estoy a favor de los impuestos, a mí me parece que son imprescindibles para que la sociedad pues esté cómoda y tranquila. Mi problema es cuando yo veo que no se refleja en la calle, ¿no? O sea, toda la cantidad de pasta que pagamos
yo no veo que estemos tan bien a día de hoy como otros países. Entonces, creo que eso es un tema a tratar y es simplemente mi punto de vista. No sé que esto es muy controvertido, que luego una persona que no es emprendedora va a dar otra visión. Yo soy transparente y es yo de esa cantidad de pasta no llego a la mitad, ¿no? de lo que te consumen los impuestos, pero por ahí. Entonces, pues hombre, yo a favor de pagarlos si ayudasen realmente, ¿no? Me parece una muy buena visión, la verdad. Y es algo que creo que la gente no realmente no valora, y en una situación en la que estás tú, como has comentado, creo que es digno de escuchar el mensaje que das. Ahora hay otro tema que también queríamos tratar antes de acabar, que va muy relacionado con la IA, que bueno, va muy relacionado con la IA, que son las automatizaciones, que antes las mencionábamos. Mencionábamos un poco también este auge que está habiendo. He visto muchos vídeos en redes sociales, al fin y al cabo es algo que me toca de cerca también por el tema de que estudio informática. He visto mucho auge en redes sociales de empieza tu empresa de automatización, empieza a cobrar servicios de automatización. ¿Cómo ves tú las automatizaciones, este boom que está habiendo? A ver, por supuesto, otra vez mi opinión, o sea, que no quiere decir que sea una verdad absoluta y aún encima puede ser que yo cambie de opinión en un futuro, ¿no? Pero lo que yo pienso a día de hoy, sale N8N. N8N la verdad es que es una pedazo de aplicación, las cosas como son. O sea, hacen que... No es lo mismo que ChatGPT le permite a una persona que no sabe usar IA, pero sí que le permite a una persona que a lo mejor no es tan experta en la informática, pues hacer flujos de automatizaciones para sí mismos. De hecho, nosotros utilizamos N8N, por ejemplo, porque yo tengo que computar unas horas y luego esas horas se me envían por email. Entonces, pues todo ese proceso de extraer las horas, hacer el informe y pasármelo, lo hacemos con N8N porque la verdad es que es facilísimo. ¿Cuál es la realidad? Que de hecho, aunque seas un informático increíble, lo puedes usar y es una herramienta muy útil. O sea, de verdad que te va a ayudar muchísimo y es más, para prototipar, para hacer pruebas de concepto. Si tú, por ejemplo, un cliente te pide algo y quieres hacer una primera muestra con N8N, pero luego la vas a desarrollar por ti mismo, pues la verdad es que te acelera un montón para hacer eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? Para mí varios. El primero es que se está metiendo gente que no controla tanto de informática, añade bloques y piensa que ya está, pero es que detrás hay toda una amalgama de licencias, permisos, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y luego encima que el cliente tampoco sabe lo que le estás dando. ¿Cuál es el problema? Que de repente un día se encuentra un fallo, o hay cualquier fallo de rendimiento, un problema o lo que sea, y ni él va a saber lo que es, y a lo mejor es que tú tampoco sabes lo que es. Eso hablo de la gente que menos sabe, ¿no? Y que empieza a hacerlo. Que ojo, yo animo a todo el mundo a que se meta en eso, es un área que te va a ser útil, pero cuidado. Y luego además está la parte de la escalabilidad. O sea, tú a lo mejor haces un chatbot para una empresa con la automatización, pero si luego la empresa te pide, no, es que quiero gestión de roles de usuarios, no, es que quiero que tenga cierto nivel de privacidad, no, es que ahora además del chatbot quiero un sistema que haga imágenes y quiero no sé qué. O sea, cuando se empieza a escalar y a complicar eso, esa solución te puede atar. Entonces, si lo utilizas bien, sí, si lo utilizas mal, más complicado. De hecho, hace poco hemos leído que N8N ha cambiado un poco lo que son sus políticas. No sé cuándo se sacará este podcast, igual cambia otra vez, ¿no? Pero al menos lo que ha pasado es que tú, por ejemplo, no puedes coger un flujo y dárselo a un cliente directamente y tú hacer beneficio comercial con eso sin avisar a N8N, sin tener cierta comunicación con ellos y que te den la licencia, ¿no? De hecho, si no me equivoco, el mayor peligro está con el tema de cuando las API keys, ¿no? Que la API key es una credencial que te da el propio ChatGPT para que tú puedas llamar a su API, que su API es como el propio ChatGPT, lo que pasa que en vez de tener una interfaz lo llamas por código. Pues claro, eso es lo que utilizamos nosotros para llamarlo y es lo que tú tienes que conectar al N8N para que funcione. Entonces, ahí hay un tema complicado con si das las credenciales tuyas, si das las credenciales del propio usuario, porque aún encima ten en cuenta que si vas a dar las credenciales tuyas, la propia administración del flujo es más complicado. Luego, las tecnologías que acepta el N8N, ¿no? Imagínate que para RAG, que es una técnica para recuperar información de documentos con IA, pues imagínate que te piden una base vectorial que a lo mejor en N8N no la encuentras o no está tan bien configurada, te va a limitar. Mi recomendación es cuidado con las automatizaciones, cuidado con dónde te metes y lo que miras, ¿no? Y sobre todo que no haya tanto peligro a la hora de luego escalarlo. O sea, plantéate hacer pues a lo mejor prototipos con eso, pero luego ten en cuenta que si lo montas bien, lo puedes hacer por código y que por código sea una solución más robusta y que funcione mejor. Luego además lo que ha dado las automatizaciones es que mucha gente que no sabe pero que no tiene tampoco la mejor intención del mundo, o sea que lo que busca es sacar dinero, hacer negocio y demás, que de nuevo es lícito si tú te portas bien con el cliente,
pues también cuidado con las personas que te hacen ese trabajo. Porque al final depende de la automatización que te hagan, no sabes si ellos también están sacando datos por detrás, si te meten un CRM que luego se comparte. Bueno, ahí hay un montón de cosas que mirar y la verdad yo tendría cuidado con eso. Otro tema relacionado con las automatizaciones también es un poco la gente que las puede llegar a promover. Hay mucho gurú ahora mismo en internet de IA que realmente al fin y al cabo muchas veces pasa que es esta máscara de que luego ves y no es realmente nada complejo, pero te lo venden y incluso hacen vídeos de cómo lo venden. Mira qué sencillo es, conectas esto con esto y lo vendes a 250 euros y es como, a ver. ¿Tú qué opinas de la visión que están dejando de la IA toda esta gente que está, digamos, no digo difamando, sería la palabra, no sé, pero que está un poco ensuciando esta visión de realmente la IA como concepto? Mira, yo el primer paso que quería es ver la persona que te está diciendo eso, cuál es su negocio. Porque si su negocio ya es darte un curso o es darte una formación, desde mi punto de vista, ¿no? Un poco, ¿quién es esa persona para darte esa formación? O sea, yo, por ejemplo, hemos hecho formaciones, pero, joder, la hacemos desde un punto de vista de hemos creado un producto de verdad, hemos estado con clientes en serio, hemos hecho cosas, ¿no? Y nuestro modelo de negocio precisamente no es a día de hoy la formación. Entonces, mira exactamente quién es la persona que hay detrás, qué recorrido tiene y lo que te ofrece. Porque hay muchos cursos que te dicen, no, vas a ser AI developer o vas a ser, vamos, un project manager de IA o lo que sea. No, o sea, de hecho tú vas a venir a mi empresa, por ejemplo, que no es tampoco ahora mismo, no sé, un Accenture, ¿sabes? No es una empresa enorme, pero es una empresa que empieza a tener sus procedimientos y sus cosas. Tú te vas a hacer ese curso, vas a venir aquí y vas a decir, pero espera, si yo he cobrado 250, ¿por qué me está llegando menos? ¿Por qué el coste que está teniendo el propio ChatGPT me supera lo que me han pagado? ¿Por qué? Bueno, te vas a salir un montón de... Nada es fácil en la vida. O sea, que no te la cuelen porque efectivamente se puede hacer dinero, efectivamente es un mercado súper prometedor. Yo animaría a todo el mundo a meterse en él y a hacer cosas, pero mucho cuidado con el tema de lo que se te vende, ¿no? Lo típico de facturo 100.000 euros al mes o facturo esas cosas, ¿no? Vale, las facturas. Pero luego, lo que te gastas en conseguirlo, el coste de marketing que has tenido para lograrlo, los sueldos, los impuestos, ¿qué te quedan? ¿5.000 euros que luego le quitas el IRPF y te quedan 2.000? Y te estás matando. O sea, hay que tener cuidado con la parte de las cifras, ¿no? Que está muy bien. Y joder, de verdad, que el emprendimiento creo que es lo que de verdad te puede dar la libertad financiera. Es algo que si te lo trabajas te lo va a dar. Pero que tampoco la gente se frustre con no conseguirlo tan rápido o ver una especie de espejismo en internet de que parece que todo va a toda pastilla, ¿no? O sea, al final, cuidado con eso y que con la formación que te estén dando, si solamente te van a dar N8N y te van a dar la API de ChatGPT y el típico stack de automatizaciones y tal, es muy bien, es la leche, yo lo recomiendo para empezar, pero simplemente que tengas conciencia de que la IA es mucho más amplia, hay mucho que investigar, luego los clientes los tienes que calmar, porque luego yo cuando tengo reuniones con la gente, vale, el chatbot, ¿y cómo funciona? ¿Qué gastos tiene? ¿Por qué un modelo es mejor que el otro? Y además que un modelo es mejor que el otro no te vale con decir, no, es que te da una respuesta más larga, no. Pues es mejor porque ellos en el proceso de entrenamiento han optado por esta decisión, o han hecho un tokenizador mejor, o va a entender mejor la sintaxis o la semántica. Entonces, cuanto más adentro puedas llegar, mejor. Sobre todo veo muchas agencias que tienen perfil mixto, ¿no? Perfil técnico, perfil de negocio. El perfil de negocio, haciéndose una formación de estas, ya va muy bien, pero el tema es que el técnico sí que tiene que saber en profundidad, sí que tiene que meterse en los temas y que no caiga en el espejismo de que es algo fácil. Genial. Pues ahora vamos a ir con el último apartado, que es el tema de preguntas de la audiencia. Una de ellas ¿es necesario ser experto en IA para poder aprovecharla en tu empresa? Bueno, mi perspectiva es que no. O sea, tú al final, de hecho, simplemente con tener un chat GPT al lado, mientras no le des conversaciones privadas y tal, que de hecho ya simplemente con que utilices casi siempre el chat temporal, ya eso te puede ayudar bastante a la hora de cómo utilizan tus datos. Aunque bueno, cada día cambian las políticas, entonces hay que verlo, pero por ahí va, ¿no? Y solo con tener una persona con el chat GPT ya te va a agilizar mucho. Por supuesto, todo es escalable. Entonces, yo creo que para empezar, para beneficiarte, para hacer lo máximo posible con tus conocimientos, no necesitas ser un gran experto. Ahora, para mí, la ley de Pareto del 80%, que te venga el 80% del retorno con el 20% del esfuerzo y que no tengas que andar perfeccionando es clave. Y yo sí que creo que para llegar a ese 80% de beneficios sí que necesitas cierto conocimiento, ya sea a través de
gente interna que tengas en tu empresa o cogiendo gente que sepa, ya sea una empresa u otra persona, pero yo creo que sí que para llegar a cierta escalabilidad vas a necesitar, ¿no? Si eres una empresa, una pequeña empresa que necesita atención al cliente, si necesitas algo muy básico, no. Realmente con que alguien te haga una, ya sea automatización con N8N o que te lo haga de manera con código, que yo siempre creo que es mejor, y te aseguren de que eso está bien montado, que eso es muy, muy importante, te va a ser suficiente. Ahora, si lo quieres exprimir, si quieres realmente obtener ese beneficio, yo creo que sí que tienes que saber bastante de la IA y no solo de la generativa. Otra de las preguntas que nos ponen, que va relacionado a algo que también hemos hablado mucho, incluso la hemos resuelto, pero bueno, de manera breve la volvemos a hacer, que es ¿qué riesgos reales hay sobre la privacidad y los datos? A ver, de hecho cuando empezó el propio OpenAI llegó a haber muchas filtraciones, ¿no? De códigos que tenía incluso Samsung o cosas que empezaban a dar información de empresas que, claro, como tienen cosas en Internet, pues al final eso se ha utilizado para entrenar. Que de hecho, bueno, el entrenamiento del propio Transformer funciona porque tú le das un párrafo de texto, dejas huecos en blanco, el modelo aprende a predecir esos huecos en blanco y al final acaba teniendo como su propio modelo de todo lo que ha visto, ¿no? Y al final yo creo que la pregunta clave como consumidor que te tienes que hacer es, si un producto es gratis, es porque tú eres el producto. Entonces, cuidado con lo que utilizas gratis porque van a utilizar tus datos y tienen el derecho porque realmente no te están cobrando, no están haciendo nada, mientras sigan la regulación del propio país o del continente, pues ya está bien, ¿no? Y yo tendría mucho cuidado porque ya no es solamente información sensible, ¿no? Obviamente nadie va a meter su tarjeta de crédito, o eso espero. El problema es, ahora salen cosas como el propio sistema de OpenAI que navega por tu ordenador, ¿no? O sea, que ve todo lo que tienes en tu pantalla. Cuidado porque puede acceder a una pantalla que a lo mejor es información tuya. Estoy seguro de que hay mucha gente que también le pregunta temas médicos, ¿no? De cosas que le puede estar pasando, me ha salido una manchita aquí, me ha salido no sé qué. O sea, yo no digo que la vayan a utilizar para nada malo, ni mucho menos porque yo no estoy en posición de decirlo. Solamente que la gente sepa que lo que digas va a estar ahí, que ellos dicen que en principio no lo van a utilizar para entrenar modelos, depende qué plan pagues, depende qué cosa hagas, y que sepas que todo lo que digas, rutinas, cosas, en qué momento del día te conectas, todo eso queda linkado a tu cuenta y a tu nombre. Entonces, si ya con Google había cosas de privacidad, pensad que esto es más invasivo. Entonces yo siempre recomiendo tener cuidado. Y ojo, no tiene por qué ser necesariamente Firelink, que ojalá, ¿no? Pero hay opciones también que son privadas, que por ejemplo es montártelo tú en tu propio ordenador, si eres capaz de manejarte con esos temas. Pero si sientes que es algo que te merece la pena, de verdad que cuidado. Y como última pregunta de la audiencia, ¿tú crees que la IA va a reemplazar muchos trabajos? A ver, yo honestamente creo que va a haber trabajos que sí que se van a acabar, ¿sabes? Son sobre todo trabajos que vayan, yo creo que se ve venir, ¿no? Muy repetitivo, muy trabajo que no necesitas nada más allá que los mismos procesos del día a día, yo creo que eso se va a ir. Para mi sorpresa, lo que dije al principio, pensé que los trabajos técnicos iban a tardar más en irse, pero también se están, no yendo, pero se están transformando muy rápido. Y la verdad es que creo que va a haber un cambio grande. No sé si va a ser a nivel de despidos, no sé si va a ser a nivel de hibridación. Lo que tengo claro es que todo el mundo va a tener que saber la IA. Ya no solo usarla, ¿no? Sino qué es, en qué me beneficia, tener contexto de eso 100%. Y la verdad es que, bueno, yo creo que es un momento muy bonito para vivir. O sea, creo que va a haber un cambio muy, muy interesante. Ahora, por último, vamos un poco a unas reflexiones y preguntas de futuro. ¿Dónde ves Embermind dentro de 5 años? Bueno, pues yo creo que vamos a conseguir ese ecosistema grande, ¿no? Del que hablamos, de tener formación, de tener investigación, de poder ayudar realmente a la gente. Yo nos veo como una empresa grande, es decir, mi misión es llegar cuanto más alto mejor. O sea, si llegamos a unicornio y superamos eso, pues genial. Yo en 5 años lo que veo es que ya estamos empezando a tener picos de facturación muy importantes. Creo de sobra que vamos a continuar. Estamos probando un producto en mercado, que eso es muy valioso. Que además, o sea, simplemente para que os hagáis una idea, lo que comentábamos de las automatizaciones, sí que es cierto que tu conocimiento pues al final es algo que se acumula y escala, pero cuando haces un producto es como un intangible que va a estar, un intangible, digamos, algo digital, no físico, que va a estar creciendo para ti y cada hora que le dediques es una bola de nieve que va a ir hacia arriba. Entonces yo creo que esta bola de nieve se está haciendo cada vez más grande y en esos 5 años veo
mucha ampliación de equipo. Ojalá tener todo este edificio para nosotros, pero yo lo veo, la verdad, en un camino muy impresionante y además que, bueno, estamos siempre queriendo atraer talento, o sea, que cualquier persona que también esté interesada en este tipo de filosofía y ojalá en lo que he podido transmitir hoy, pues que nos hable, porque estamos ahora en esa fase de crecer y es muy, muy bonito y yo creo que en esos 5 años va a ser muy chulo. Genial. ¿Y qué es lo que más has aprendido liderando una startup de IA que no hayas aprendido en la carrera? Pues mira, o sea, yo lo que he aprendido es que yo siempre he estado como por decisiones, basándome en decisiones de quiero el resultado ya, quiero que además el resultado sea de esta manera y si no lo consigo ha sido un fracaso. Y yo creo que la clave para tener éxito, desde mi punto de vista, es colocarte en una posición que te aumente las probabilidades de tener éxito. O sea, va todo por probabilidades. Hay gente que ha hecho mucho menos esfuerzo que yo y se ha hecho millonaria, y hay gente que ha hecho muchísimo más esfuerzo que yo y está en peor condición que yo. Entonces, yo creo que al final no hay una clave, no hay un método, no hay algo, simplemente es que lo que comentabais antes de la rutina, cultura, filosofía, cómo te manejas a ti mismo, yo creo que eso son probabilidades que van a hacer que puedas tener, pues precisamente, una mayor capacidad de llegar al éxito. Pero lo que yo he aprendido ha sido el esforzarse en esas probabilidades y no machacarse. Porque además la gente que suele querer emprender, la verdad es que solemos ser bastante autoexigentes y eso te puede destruir. Entonces, mucho cuidado a día de hoy con la comparativa de fuera y también cuidado con uno mismo y simplemente, pues eso, colocarte en probabilidades que te ayuden. Y si ahora mismo entras en una habitación, una sala de conferencias como con el Erguín de hace 10 años, o el que estaba entrando en la carrera y viendo todo este mundo, ¿qué le dirías? Yo le diría que es muy fácil perderse en el día a día lo que es tu motivación. Es muy fácil. O sea, al final, ahora suena todo muy bonito, ¿no? Porque además cuando oyes hablar a alguien, pues esa persona te puede calar, te puede tocar un sentimiento y tal, pero la realidad es que mi día a día son 14 horas de trabajo, una oficina, estar sentado, muchas decisiones importantes. Cuando ya tienes gente contratada, afectas a su vida, afectas a todo. Yo creo que lo más importante es ser consciente de dónde estás, ser consciente de lo que querías al principio. Yo recomendaría escribirte en una hoja porque empiezas. Todo, por supuesto, es variable, no tienes que mantener siempre el mismo propósito, pero yo nunca olvidaría quién soy. Es decir, siempre ten esa motivación, ese objetivo que tenías en un principio, porque las cosas se van a poner oscuras y es fácil olvidarse de eso. Qué bonito. Pues ahora nos vamos a unas preguntas míticas que no tienen nada que ver con el podcast. Y son 2 preguntas, de las cuales tienes que responder a una, que es lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor. Y solo tienes que responder el lugar sin decir a cuál respondes. A ver, soy un friki emprendedor, o sea, la segunda... No hay lugares raros, la verdad. O sea, no ha habido una abundancia como para decir un lugar raro, ¿no? O sea, que la primera... O sea, y me gustaría decirlo, de verdad, me encantaría, pero no estoy en posición de decir eso, la verdad. Tema del lugar más raro donde he dormido. Es que yo creo que ha sido directamente... Bueno, ya sabéis que surfeo, pues ha sido... playas de estas que más en Galicia hay un montón, que es playa con bosque, pues de tener que irnos un amigo y yo a tirarnos al bosque a dormir. Y ya. Pero, o sea, no es que sea rarísimo, ¿no? Pero, repito, soy emprendedor, 14 horas aquí, no tengo mucho tiempo para dormir en otro sitio. Genial. Pues Erguín, de verdad que ha sido un tremendísimo placer tenerte aquí. Igualmente. Nos llevamos todas las personas que nos están escuchando pues cosas valiosas, súper valiosas. Así que nada, ha sido un placer. Igualmente. Y nada, yo de verdad, o sea, estamos aquí en Coruña, yo no voy a cobrar por ninguna mentoría, por ninguna formación ni nada. Al que se quiera venir aquí a investigar, a preguntar, a ver si puede encajar con nosotros o si quiere algún tipo de ayuda, de verdad que estamos abiertos a aportar lo máximo que podamos a la gente, así que no os conforméis y a seguir con eso. Muchas gracias. Bueno, chicos, y Erguín tiene un mensaje para vosotros final. Bueno, al final nosotros sabéis que estamos tratando de saber cómo encontrar esa mejor manera de ayudar a la gente, así que ya no solamente porque os pueda ser de utilidad a vosotros, que estoy seguro de que sí, nosotros ahora ofrecemos unas 100 licencias gratis para la gente que esté viendo esto, que lo utilicen, que lo prueben, no hay que meter tarjeta de crédito, no hay que dejar nada, es totalmente libre, que lo probéis, que sepáis que a nosotros nos ayudáis a mejorarlo y que, por supuesto, cualquier duda que tengáis sobre el producto o lo que sea, que la hagáis, que seguro que os puede ayudar en algo.
Bueno, chicos, pues ya sabéis dónde están, tenéis las redes abajo, podéis ver todos los vídeos, consultar incluso Firelink si queréis probar para ver cómo va, aunque a ver si podemos tener un vídeo bien explicativo donde vayamos pasito a pasito cómo se utiliza para que lo veáis bien. Pero bueno, eso, tenéis las redes abajo, le van a dar caña al marketing, así que preparados para verlo mucho más y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao, chao.